del, lo de Foca, del documento, y ahí le habían dejado el link para la gente que quiera entrar. Está muy bueno el documento, la verdad, porque además plantea no solamente la sanción y bueno, el acompañamiento para las víctimas de violencia de género, sino también una pata muy fuerte en la prevención y en la capacitación desde esta perspectiva, que me parece que es algo esencial para tener y para ir dando. No sé si querés retomar, quedó como un poco medio cortado. Sí, no, ahí iba por la última partecita eh, que venía con esto de la cuestión del saber, el poder, toda esta disputa que se da y, y me parecía que en esto de las representaciones sociales estaba bueno entender desde una mirada diferente ciertos mitos que hay alrededor del cannabis que, que nada, que da lugar un poco para que lo charlemos porque vamos a empezar a tocar un poco de las leyes, de lo que implica un sujeto de derecho en este sentido. Yo tomé cuatro mitos así en relación que tienen que ver el lugar del cannabis Ujú. para poder entender un poco de cómo pienso, cómo se puede pensar, cómo es una forma dentro del psicoanálisis, de un psicoanálisis, eh, la forma de pensar el consumo problemático, ¿no? Porque tenemos que, eh, hay como una mirada social de que el uso del cannabis medicinal barra terapéutico, debate que lo tenemos que dar, debate que está buenísimo tenerlo, Ujú. porque nada, abre también en esto, ¿no? Cuando decía de Agamben de iluminar también esas sombras, bueno, ya entramos que una sombra era el cannabis medicinal, me parece que ahora otra sombra es alumbrar ahí en lo terapéutico y todo lo que implica, que me da la sensación este debate tiene que ver también con lo que decía Fer de lo cultural, de esta forma, de esta filosofía frente a los procesos de salud y enfermedad. Eh, una de estas miradas tiene que ver con eso, con qué es la puerta de entrada, ¿no? Se habla desde el cannabis como una puerta de entrada al consumo de otras sustancias. Y acá yo me pregunto, ¿cuál es el sentido, cualquiera fuera de una sustancia, qué sentido tiene el de ser medicinal? ¿Qué sentido tiene el de ser terapéutico? Porque si estamos hablando, digo, de calidad de vida, vamos a tener muchos elementos para pensar tanto desde la 2440, que es la Ley Provincial de Salud Mental, como la 26657, elementos para pensar cuando hablemos del constructo de un sujeto biopsicosocial. Digo, vamos a tener que empezar a ver, porque ya empieza a pensarse que ciertas prácticas como la huerta como terapéutica, y no se puede poner en un nivel de mayor o menor eficaz que otro tipo de intervención. Digo, nos abre a pensar realmente la salud mental desde este nudo borromeo biopsicosocial mucho más complejo, ¿no? Sí, Uno, sumarle también, perdón, ¿no? Lo sí, ambiental, porque la salud no es sin un territorio, que nuestro cuerpo es el territorio donde habitamos, pero también estamos en constante interacción con nuestro entorno. Y bueno, el cannabis tiene efectos de bioremediación en el suelo, bueno, ecológico, por donde se lo mire, las aplicaciones que tiene, entonces también pensar una salud no solamente centrada en el individuo y bueno, les individuos, sino en todo el mundo, que me parece que ese también ujú, es un cambio que está trayendo y poniendo sobre la mesa el cannabis. O sea, no solamente las bondades y un alivio al sistema de salud por todas estas capacidades que tiene, sino al planeta en sí, que también está muy bueno pensar la salud desde ahí. completamente, completamente. Va desde ese lugar, ¿no? Un pensamiento complejo, como multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, sociocultural, digo, es gigante, es gigante.
Y me parece que está buenísimo que se empiece a pensar, porque también vamos a tener que debatir qué va a hacer cuando haya industrialización del cannabis. Digo, es un debate que vamos a tener que también dar pelea. Sabemos que históricamente el país, con lo que es, por los, no sé, producciones, siempre ha ido a una industrialización, perdón, masiva, es decir, los modelos sojeros, monocultivos, digo, va a haber que discutir muchas cosas que están buenísimas, presentarlas, es decir, tengamos el debate de cómo también, ¿no? El otro elemento, el otro mito por ahí que está dando vuelta, es que tiene que ver con que todo consumo de cannabis es consumo problemático. Y ahí Ajá. podemos un poco diferir entre las disciplinas, pero más o menos modos de abordaje distintos, qué sé yo. Si analizamos el tema del lazo social, decimos, bueno, ahí hay algo de lo cual podemos pensar unificadamente el criterio de si hay consumo problemático o no. En este sentido, no sé, también para la contrapartida, digo, hay mucha gente, a mí me ha pasado en mi práctica como psicólogo, digo, que yo esto lo conté en el hospital, eh, que me ha venido, un paciente viene y me dice, no, yo fumo, pero nada, no me hace nada, fumo por fumar. Y yo digo, bueno, no puedo descartar de que ahí haya un consumo problemático. Estamos acostumbrados a pensar que el consumo problemático es una persona ya destrozada, ¿no? Con daño neurológico y demás. Y muchas veces en este no hace nada. La pregunta inmediata que le hice, bien típico sí, digo, ahí donde menos pensamos que puede haber algo del consumo problemático, puede ser donde tengamos la vida donde más problemática hay. Entonces, yo en eso como que sí difiero un poco con el discurso, un poco bastante con el discurso psiquiátrico, y es desde donde eh, lo debato mucho. Después voy a tocar el por qué lo debato mucho. Y el cuarto que tomo tiene que ver con estas concepciones también, que están más de la vereda del frente, de uno, ¿no? Porque uno también se tiene que analizar dónde tiene los fallos. De un lado está el que dice, es mágico, me arregló todo y sirve para el cáncer y qué sé yo, y tiene su contrapartida. Digo, no es menor para una persona que está atravesando una situación, un proceso de salud de enfermedad con un cáncer, jugar con esas expectativas a que no, digo, también merece una cautela hablar de esto de lo mágico del cannabis. Eh, Ayuda, tenemos que ver en qué sí, en qué no. Pero aparte, integrar, perdón, Sí, 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 para, pero lo que dice Franca, y me remito de ella, o sea, para mí escucharles a Fer, a Franca y a Laura ha sido, y es siempre súper iluminador, pero esto de que está bien, tiene potencial uso en casi todo porque funciona regulando la homeostasis, pero nunca nada va a ser por sí solo un elemento que te va a mejorar la salud. O sea, si seguimos pensando que es como mágico, va a seguir siendo algo reduccionista, lo mismo que la pastilla que vas a comprar en la farmacia. O sea, no podemos tener la misma lógica de consumo con el cannabis que con lo otro, porque lo que se tiene que dar es un cambio, digamos, en la actitud y en la forma de pensarlo a la salud. tal cual, tal cual. Y en este sentido, Adri, me parece que vamos a redundar en esto de la prohibición. Está el discurso, ¿no? Que la prohibición como si fuere un garante de la prevención, como una forma que funciona, cuando Ujú. si lo pensamos, por lo menos yo cuando intento en lo contrario, digo, Ah, fijémonos qué adultocentrismo perverso tenemos en el discurso social ujú. que demandamos a las niñas consumir desde pequeñas edades. Digo, fíjense en todo lo que son los sistemas sociales, decir, Navidad, bueno, no me voy a meter porque me van a tirar con todo, pero todos los sistemas sociales, Día del Niño, consumo, como necesitas cada vez mejores juguetitos para jugar, para poder simbolizar. Después se va transformando lógicamente en otros consumos, celulares, tecnología y demás.
Y cuando llegan a la adolescencia, que es el momento donde pueden decir, elegir ellas mismas qué consumir, dice, no, el problema de la adolescencia es que el consumo y hacen cualquiera. Es perverso, es como que sembraste 12 años del consumo con un discurso capitalista, que los objetos hacen lazo social, que con lo único que vas a hacer feliz es consumiendo, 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 llegan a las adolescencias y le decimos, ah, no, pero esto no. Y lo peor es que el adultocentrismo también es quien se lo vende, digo, no es menor quienes están en estas tramas. Y en ese sentido la prohibición, digo, funciona para un consumo problemático, no para un consumo responsable. Y esto lo digo por muchas cuestiones. La primera es que en lugar de la sustancia, ¿no? Este mandamiento del discurso capitalista a deberás gozar, ¿no? Que es el mandamiento de época, eh, demanda que eso, que siempre hay una sustancia que nos puede dar más placer, nosotros decimos más goce, que tiene más que ver con el displacer que el placer, pero va en ese discurso, como que hay un montón de elementos que podés consumir para ser más feliz, para más... Y la prohibición juega un rol fundamental en eso, porque si está prohibido, y por algo será, algún placer extra está. Y es ahí donde desde el adultocentrismo social, desde las políticas prohibicionistas, es que haces meter a las adolescencias en un círculo que tiene que ver con el narcotráfico. Digo, es ahí donde quien no puede cultivar su planta se ve inmerso, se ve, no sé, llevado, ni hablar del sector social que hablemos, porque sabemos que hay sectores mucho más vulnerables, que la policía le está mucho más encima, que eh, nada, nos hace repensar esto de cómo la prohibición está llevando a los adolescentes también a esos círculos donde tenemos, no solo no sabemos la calidad de los productos, no sabemos qué productos, y a su vez los machistas, digo, todo Sí, sí, junto sí. está ahí concentrado, ¿no? Y además, quedando con el primer mito que decías, el prohibicionismo es la droga de entrada. Es la droga de entrada, tal cual, tal cual. En este sentido, me parece que está bueno que empecemos a pensarlo. Cuando uno hace estos rastreos históricos, lo hace justamente para refrescar, porque no es material desconocido, no es que estamos trayendo una novedad, pero sí que nos implican un marco conceptual que nos ayudan a pensar, porque generalmente se traducen en políticas públicas. Digo, no es lo mismo una agencia que funcione desde el prohibicionismo que una agencia que no funcione desde el prohibicionismo. Vas a tener dos lógicas diferentes y lo vamos después a ver en las repercusiones penales de las adolescencias. Digo, es lo que vemos hoy en cotidiano con la violencia policial que hay en general, cuando agarran a un grupo de pibes fumando un porro, digo, que se Sí. ven sometidos todo, no solo desde lo ilegal, desde todo el sistema ese, sino desde lo institucional también. Entonces, eh, nada, no podemos hacer oídos sordos y como sociedad en ese sentido, realmente lo pienso desde ahí, desde un discurso absolutamente perverso, ¿no? De llevar a las niñas a tanto consumo y en la adolescencia decirle, responsabilizarlo de una problemática que es mucho más grande, que es Ay, política. sí, sí, sí. Eh, nada, en ese sentido me parece que las políticas abstencionistas, como te decía hoy, Adri, como para ir cerrando mi parte, lo que vienen a visibilizar de alguna manera es un fallo en la educación gigante. Y cuando hablo de educación, hablo desde nivel inicial, primaria, secundaria, terciario, universitario, posgrado, ejercicio profesional. Digo, es un fallo porque sinceramente creo que le es muy funcional ese fallo. No es casual, no es ingenuo y nada.
agradecer, por supuesto, siempre a los cultivadores solidarios que nos enseñan tanto, que durante años han puesto el cuerpo, lo siguen poniendo, a les cultivadores, en esto que mencionabas vos, de las madres, creo que es el tema de cannabis y mujeres, también hay que reivindicar, porque nuevamente en esta ola feminista también hay un encare desde la mujer, quien ha empezado el 2015, como mencionabas vos, ha demostrado una constitución que vino por ahí, y digo, más allá del rol de madre, creo que sí estuvo claro esto de mujeres nuevamente tomando las riendas, una problemática tan compleja, y nada, lo reivindico por ahí. Me parece, hay una agrupación que está como engloba un poco todas las experiencias de las mujeres, no me está saliendo, lo quería recordar para transmitirlo, pero bueno. En Argentina, Mujeres y Cannabis se llama así, están abriendo espacio incluso en los encuentros de mujeres para pensar esto, que hace unos años en lugar del cannabis era de problemática, o sea, de consumo problemático, y se quisieron apartar de hablar del cannabis desde otra perspectiva, así que se constituyeron y pelearon por ese lugar, está buenísimo. También por ahí recomendar, en la cuenta de Reset creo que está una charla que hizo Sol Novila con una activista española, que también encara la perspectiva de género, y surgieron un montón de cosas interesantes para femeninas, o sea, las feminidades, y quizás otras. Yo en este momento no me he encontrado con activistas de otros géneros, así que pido disculpas, pero de eso como mucho no sé, pero sí como con esta perspectiva de la experiencia de las mujeres con respecto a las drogas en general y al cannabis, surgiendo también la necesidad de pensar como la interseccionalidad, o sea, qué otras cosas experimentar esta situación de forma distinta, las clases sociales, bueno, distintos tipos de vulneraciones, de derechos, de qué sé yo, etnia, culturas y demás, como está muy bueno ir abriéndolo, ir pensándolo y politizándolo, poniendo arriba de la mesa. Está buenísimo. Eh, Nada, hoy antes de entrar hoy a la mañana estaba releyendo un poco las cuestiones, y en el 2017 fuimos a... 2017, sí, fuimos a Viedma con la ONG y estuvimos dando una charla, y cerraba la charla con una última filmina que decía: hacia un 2020 sin manicomio, que es el eslogan de salud mental, digo, que tenemos hace mucho tiempo. Y abajo le había puesto hacia un 2018 sin más presos por cultivar marihuana. Estamos en el 20 y seguimos, nada. Seguir por ese lado creo que es una lucha que hay que seguirla dando, que tenemos demasiados presos por cultivar marihuana, muchos que han sido para uso personal, muchos que han sido en uso solidario, y en esto también, en lo personal, reivindico el uso de cannabis recreativo. Me parece que es necesario también, que nos invita por lo menos a debatir respecto a lo que es salud, a lo que es cultura, al lugar de la sustancia, pero realmente desde un pensamiento crítico, de un modo crítico, no desde un prejuicio, no de un hecho de discurso ya dado históricamente. Nada, yo También por el ahí lugar era del lo que... placer y de la recreación en la salud, porque yo esto es algo que siempre digo, la salud tiene un montón de factores que inciden y la mejoran o la disminuyen, por decirlo de alguna forma, y la recreación es un factor que incrementa la salud. Para mí es como bastante indivisible pensarlo adulto, o están usando como diferentes nombres para denominarlo, pero para mí, claro, o sea, es una cuestión de diferenciar eso, cuando es problemático y cuando no lo es, y que cuando no lo es no importa para qué. O sea, Sí, sí, completamente, completamente. No sé si querías tocar algo de APS. Yo, acá era más o menos lo que teníamos organizado, lo que yo tenía organizado, pero si querés vamos por ese lado.
Si alguien quiere, claro, ahí estamos leyendo, sí, buenísimo, la gente más o menos van, bueno, si están viéndonos probablemente por algo será, pero más o menos los comentarios van en el mismo sentido. Sí, de APS y por ahí también de pensar la salud desde lo que nos traen las teorías de salud comunitaria, de coloniales, de valorizar también los conocimientos sobre la salud que tienen ya los saberes populares y de alguna forma que el sistema de salud, en vez de poner manos encima, saque manos para dejar que esos procesos fluyan o de última aportar, digamos, y acompañar eso, que es lo que dicen siempre las ONG, necesitamos que nos acompañen, o sea, Mm, esa dimensión de soberanía sanitaria, digamos, ujú. de poder decidir, eh, es una cuestión política, o sea, de poder decidir qué voy a hacer yo y que se me respete en eso, porque es una decisión como sujeto de derechos, sujeta de derechos. Ujú. Parece que el APS en este sentido, o sea, la atención primaria de la salud y como debería actuar el sistema de salud, son esos procesos que ya están, o sea, no hace falta hacer como muchas cosas más nuevas, sino simplemente escuchar y preguntar y acompañar. Completamente, completamente. De hecho, lo tenemos por leyes, ¿no? La 26529, digo, cuando se habla del trato digno y respetuoso, implica esto, implica que tenemos que abrir una forma que nos cuestiona hasta la cosmovisión. Digo, tenemos que empezar a cuestionar la cosmovisión eurocéntrica, más que lo filosófico. Como una práctica descolonial donde, bueno, ¿qué función cumple la medicina? ¿Qué función cumple los alimentos? ¿Qué función cumple desde las diversas como visiones? E implica modificar muchísimo las prácticas. Y si hay algo que nos cuesta porque se toca mucho poder ahí, son nuestras prácticas y nuestros modos. Nada, me parece que va por ahí, es una vía de lucha que tiene que estar, como decía Laura ahí, recalcaba el cannabis terapéutico, lo vuelvo a decir, es un debate que hay que darlo, que está buenísimo, que abre muchas aristas. Eh, Nada, estaba leyendo ahí el cannabis no es Sí. perjudicial en absoluto. Del comentario, bueno, era un poco lo que hablábamos en ese momento, lo que decían eso, ¿no? Como romper todo, por lo menos cuestionarlo, ponerlo, alumbrarlos un poco, decir, bueno, aún los que nos tocan más de cerca y los que defendemos, ¿no? Porque siempre lo más difícil es cuando tenemos que criticar la propia posición frente a cualquier cosa. Tal cual. Eh, pero bueno, creo que sí, bajo de esta ley, el tema de que realmente hay que pensar esto del trato digno y respetuoso, el tema de la intimidad, de la autonomía, de la voluntad, de la información sanitaria, todos estos puntos que vos habías Bueno, trazado que están... cuando hablaste un poco del lenguaje, me parece que era una crítica a esto al lenguaje críptico que se maneja por ahí dentro de la medicina, que solamente lo entienden los profesionales, que es un poco esto que trae el modelo de la medicina basada en evidencia, que es ya no hay más síntomas, ahora son lesiones, entonces me ocupo de ver el órgano y el tejido puntual y no a la persona y la situación. Mm, Entonces, bueno, si yo le tengo que transmitir y me tengo que comunicar con esa persona, la información sanitaria tiene que ser clara y adecuada, que es lo que establece la ley de los derechos de los usuarios, de los ujú. usuarios. Eh, y eso es algo que está regulado por ley, o sea, cuán cierto por escrito en una ley para que dejaran de hablar así, se comunicaran con personas, ¿no? Claro, claro. Y por otra parte también, bueno, el derecho al consentimiento informado, en el que en el consentimiento informado la persona también tiene que ser informada no solamente de, bueno, de todas las consecuencias y qué es lo que se le va a hacer y bla, qué es lo que van a juntos, ojalá no sea un sujeto pasivo, pero en el consentimiento informado también tienen que estar las opciones, o sea, las alternativas a esta estrategia terapéutica y las consecuencias de implementar o no esta u otra estrategia terapéutica. Eso también es un derecho de los pacientes saber. Ujú. Y si el cannabis es una alternativa hoy en día,
y los pacientes incluso preguntan, no están esperando por ahí que se les mencione, sino que lo preguntan. No dar esa información o negar esa información también constituye una vulneración al ser. Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, Viene por esa línea de donde pienso esto que decías de Mario Testa. No es casual, es político también, brindar esa información es política, pasa en otros temas mucho más fuertes como, no sé si más fuerte, perdón, pero sí diferente como es el aborto. Digo, la información, y más si viene desde un profesional, no puede ser omitida, es algo gravísimo, socialmente gravísimo, no estoy hablando jodido socialmente y humanamente, ¿no? Eh, sí, lo mismo, por ese lado. El problema también está en que la formación, bueno, ahora no estoy segura, no sé si hay alguien de medicina que quiera contarlo, pero me parece que sigue siendo igual, que Franca contó cuando ella cursó en Facimed su formación de grado en medicina, no se hablaba nada del sistema endocannabinoide, y eso es algo que Bueno, está, pero súper estudiado y sabido, y es un sistema fisiológico, como decir, no sé, el sistema digestivo, es un sistema fisiológico que el cuerpo tiene, y los médicos salen, se reciben y no lo conocen. O sea, a mí es como, me parece loquísimo todavía. es terrible. Y lo peor que se use como argumento, ¿no? Porque todavía escuchamos como que no hay evidencia científica. Y vos decís, dale, hace tantos años que se está... La otra vez veía que en uno de los primeros manuales escritos en Oriente, pero hace 3000 años ya empezaban a escribir al respecto. Nada, no se quiere. Hay información que no se quiere, que justamente toca intereses fuertes, y me parece que el cannabis es uno, como acá como dice Fede Petronace, no sé si te pronuncio bien, pero también habla del resto de las plantas, habla de todo una cosa que hay que hacer. Cuando toca un interés fuerte, por algo genera tanto revuelo, ¿no? Nada, me parece que hay que seguir con toda esta Y, lucha. o sea, claro, lo que trae, a mí me parece interesante, a ver, no es que le quiero echar la culpa a todo el mundo, porque realmente en una época no había información, o qué sé yo, pre-internet, por ejemplo, capaz que era súper inaccesible tener los papers de alguien que estaba estudiando en Israel sobre la planta de Tal cannabis. cual. Entonces, bueno, pero ahora que ya lo politizaron a este nivel, gracias a todo lo que venimos hablando, es explícito que es una decisión política, hacerlo o no hacerlo. Y ahora se Ujú. está jugando esa decisión, porque antes éramos hablados por el prohibicionismo y ni nos enterábamos. En cambio ahora tenemos como en nuestras manos poder cambiar eso. Tal Así que cual. bueno, Era la palabra del doctor, ¿no? Y nada, hoy creo que lo que se ve en todo esto es que es la palabra de muchos y está buenísimo. Digo, pasa en el campo de la medicina y pasa en nuestro campo, pasa en todos lados y está buenísimo cuando socialmente y culturalmente empiezan a haber grietas en la cosmovisión jerárquica, hegemónica de la época, ¿no? Está bueno, me parece siempre que pienso está eso, como buenísimo. Kuhn con el modelo que él planteaba de los paradigmas, cómo caen, cómo se empiezan a resquebrajar, cómo empiezan a surgir el periodo de crisis. Mira, si estuviera vivo ahora, sería, ay, es Yo como les tal cuarto que dije, estaba yo les diciendo. dije. Sí, no sé si hay preguntas por ahí que quieran compartir o preguntas o decir algo ahí por el chat. A ver. Sí, bueno, me parece que no. Hablamos un montón nosotros dos. No había Sí, muchas ¿no? preguntas, pero capaz, o sea, ojalá que estén pensando, como que les hayamos dejado el cerebro caliente.
andando. Que no haya sido solo autoerótico, ¿no? Como que hablando uno mismo porque nos fascina hablar, ¿no? ¿Cómo se imaginan la regulación? Bueno, eso por ahí está en el vivo, en el primer vivo, que es como, muchas gracias, creo que es familiar tuyo, que en el primer vivo que es Doble. esto hacia la nueva regulación, que es lo que están trabajando ahora, bueno, a nivel nacional, están teniendo reuniones, pero sí que contemple, bueno, la producción estatal, que haya algún tipo de control, pero no control en el sentido malo, sino para asegurar de que sea de calidad, que se contemple el autocultivo y el cultivo en red, y bueno, si quieren indagar un poco más de eso, está la charla con Fernanda, la presidenta, y la abogada Laura. Sí, yo en ese sentido me parece que va por ahí, va por el lado de la regulación con autocultivo. Va por, fundamentalmente, si yo tengo que elegir un eje, que realmente se garantice al sujeto, a les sujetes de derechos, ¿no? Me parece que va por ahí. Con eso abriríamos todas Hay las una aristas, pregunta. ¿no? Sí. Algunos psicólogos se aferran a la idea de brotes psicóticos de consumo de cannabis. ¿Qué se puede decir sobre ese pensamiento? Bueno, para argumentar el paradigma prohibicionista. Entonces, a mí me pasaba mucho, yo cuando estuve en España, que me decían que el consumo de cannabis generaba eso y que en los hospitales, bueno, en los centros de salud mental estaban como apabullados de la cantidad de brotes psicóticos y bla que se veían por usuarios de cannabis. Y en realidad yo es como, para mí, y hay muchos estudios sobre eso, de gente que recepcionan con brotes o con crisis y bla, que dicen que es por el consumo de cannabis, cuando estamos de vuelta volviendo al reduccionismo de, de atribuirlo a una práctica que en la realidad, en la sociedad, está ampliamente. España es uno de los mayores consumidores de Europa y no todo el mundo tiene crisis. Entonces, si vos te sentás en un lugar donde vienen personas en crisis y capaz les preguntás, ¿y tomaste, no sé, leche hoy a la mañana? Y decir, ah, bueno, no es la leche, como no sé, me parece que es un argumento que se... A ver, que sí es cierto que hay factores genéticos, que por interacción, bueno, los efectos psicoactivos del THC, que esto tiene un sustento y que puede ser un desencadenante y que puede haber, no sé, mal viaje, el mal viaje existe, es verdad, pero no Tal es cual. como, no es algo que genere a largo plazo psicosis, sino que las personas que desarrollan psicosis es porque hay una predisposición genética que en interacción con un factor ambiental se desarrolla. De todos modos, nadie aconseja el consumo al nivel que se necesita para que interactúe de esa forma. De hecho, bueno, Celeste Romero, que es una gran eh, defensora del uso terapéutico del cannabis en casos de psicosis, o sea, ella tiene usuarios, acompaña usuarios de cannabis que tienen psicosis o esquizofrenia, distintos diagnósticos, y lo usan de manera terapéutica, o sea que no es incompatible. Ujú. Sí, en ese sentido, yo creo que está bueno, estas son las preguntas que nos interpelan, ¿no? Porque están de nuestro lado, porque nos cuesta por ahí pensar en el binomio de hace algo o no hace nada. Me parece que sí hay que rescatar que la psicosis es una estructura que puede estar sostenida desde una prepsicosis, no todas prepsicosis brota. Me Ujú. parece que si bien hay el cannabis puede ser, por supuesto, un factor de brote, como tantas otras sustancias, me parece que es importante entender el tema de la estructura. No es menor, digo, porque podemos hablar que un brote se le adjudica al cannabis cuando hay un factor de estresor social, ambiental, mucho más fuerte, que terminó siendo el cannabis un intento de compensación cognitiva y terminó brotando, pero digo, me parece que merece como una charla amplia, psicosis y cannabis. En ese sentido hay mucha esquizofrenia
que vos mencionabas, se me fue. Bueno, Me chula. eh, sí, él toca mucho este tema, Cele Romero acá también, una genia, hemos hablado muchas veces, son debates, hay que darlos, me parece que está bueno poder pensarlo como que puede llegar a ser un factor, pero no necesariamente toda prepsicosis brota con el consumo de cannabis, y también También hay que respetar el decirlo. tema de las diferentes cepas, de los diferentes quimiotipos, o sea, hay como un montón de factores, no es tan lineal, nunca es tan lineal, y si hay algo que está bueno en el cannabis es eso que por ahí uno empieza a hablar y se va por las ramas, pero celebremos de que nos vamos por las ramas porque eso quiere decir que estamos utilizando el pensamiento complejo, como vos decías, de Morín, dejamos de pensar la simplicidad para pensar la realidad en los términos de la complejidad que efectivamente es. Entonces, bueno, Ujú. a ver. No entendí por ahí la síntesis que hace Fede, pero a lo que vi era esto, como que hay que pensar realmente el tema del cannabis como si no radica en realidad un discurso de estos hechos de discursos que son de índole prohibicionista. Básicamente mi planteo es eso, que muchas veces vienen desde ahí. Yo lo que digo que hay que abrir el debate, hay que evaluarlo realmente porque generalmente el mayor detonante de las estructuras psicóticas no tienen que ver con el consumo de una sustancia. A eso voy. Hay factores estresantes, nada, de una familia que no puede contener, violencias económicas, violencias psicológicas, digo, hay múltiples factores que se juegan y a eso iba con esto del cannabis. Me parece que eh, es, eh, se, se esgrima rápidamente el discurso para con la psicología y el psicoanálisis y la psiquiatría, cannabis, psicosis, digo, y me parece que merece como un laburo crítico de mucho estudio, de nada, realmente pensar si realmente estamos haciendo una cuestión técnica, teórica de eso, o si responde al hecho del discurso de la peligrosidad que hablábamos anteriormente. Claro, por eso te decía que la mayoría de los estudios epidemiológicos que son de recepción o de ingresos en centros de salud mental, a mí me suenan mucho esto de la argumentación en pos de generar evidencia para el prohibicionismo, lo mismo que con el embarazo. Hay estudios epidemiológicos que se hacen, por ejemplo, que dicen, bueno, tal número de embarazadas y generaron tales efectos en el feto, en el parto y después en el bebé y demás. Y cuando te pones a leer la letra chica, han fumado y no se sabe si durante el embarazo sí, o que era consumo de cannabis asociado a alcohol y a tabaco, entonces, Mm. ¿cómo puedes diferenciar el efecto? Eh, Nada, este tipo de estudios epidemiológicos que son los que más hay con respecto a esto de la cantidad de gente que desarrolla psicosis por consumo de cannabis, hay que leer la letra chica, la verdad. Sí, completamente. De hecho, la epidemiología sabemos que es una de los grandes ejes científicos para la promoción de laboratorios y demás, entonces necesitamos también un cuestionamiento de una epidemiología crítica, social, al servicio de los pueblos, nada, me parece que sí, coincido con vos, Adri, en ese punto. Ay, Mati dice que el cannabis no tiene relación con la psicosis. Sí, vuelvo a reiterar lo mismo, hay que analizar la estructura. Por lo menos de uno que piensa que existen las estructuras psíquicas, me parece que hay que analizar. Puede ser que pueda haber estructuralmente, de estructura, digo, puede haber una prepsicosis, puede haber una psicosis, y ahí ya estamos hablando de otra cosa. Cuando hablamos de estructura psíquica, estamos hablando de otra cosa que no se disparan, sino que tenemos que pensar que son mecanismos defensivos también. Digo, cuando hay un delirio, generalmente el delirio intenta compensar algo de la descompensación con el medio, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que lo estamos tomando diferente. Es
distinta la mirada de la psiquiatría quizás al del psicoanálisis. Hoy tocó charla con psicólogos, Lo psicólogas, lamento. psicólogos. Lo pensamos de una manera distinta, pero está bueno, digo. Es diferente pensar la psicosis como una enfermedad que la psicosis como una estructura. Son dos cosas distintas. Nada, va por ahí el tema, el debate. Bueno, no sé si tiene alguien más algún comentario o vamos cerrando. Ya hablamos un montón. Dijimos que íbamos a hacer 1 hora porque no nos íbamos a bancar 2 horas hablando. Qué mentiroso. 15 minutos y 15 minutos era. Bueno, vamos dejando acá entonces, me parece. Bueno, gracias Adri, gracias por tu paciencia. Sé que la conectividad acá fue complejo. Gracias ahí a toda la organización que le pone el cuerpo, gracias a todas las organizaciones, a todas las personas que cultivan y que ayudan muchísimo. Creo que en esto de lo que decías de las organizaciones es necesario nuclear porque podés abordar la problemática justamente de muchas más aristas y eso se logra con organización. Nada, agradezco tu amor genera y me genera, ¿no? Sí. Bueno, sí, también agradecerte a vos, Fede. Sé que hiciste un laburito para conseguir una conexión a internet para poder conectarte hoy, así que muchas gracias por este esfuerzo. También gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y compartiendo. Nos piden bibliografía. Bueno, después prometo mandar. Sí, lo ponemos en los comentarios. Y sí, eso mismo, recalcar la importancia de estar nucleadas, porque, como dije y recalqué muchísimo con el tema de los cuidados, es la politización del cuidado y es lo que va a hacer que la sociedad sea mejor para todos, porque podés consumir, podés ir al médico y podés consumir en tu casa, pero realmente el apoyo y el aporte a la comunidad la vas a poder, y el avance en las políticas, porque si toda la gente se hubiera quedado en su casa consumiendo, nunca jamás iba a pasar lo que está pasando con las leyes y con la regulación. Entonces es como muy, muy importante. O sea, tiene beneficios para uno y para todo el mundo. Así que los invitamos a sumarse. Pueden mandar mensajes en cualquiera de las redes sociales de Cannabis Medicinal Río Negro.